¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA, un día más para hablar del Coaching Carousel, un Coaching Carousel que por desgracia para mí, que lo estoy disfrutando como un enano, acaba. Pero bueno, antes de sacar las últimas 4 entregas y el Best of the Rest, tenemos que acabar con las Mid-Majors, ¿no? Y quedan un par de Mid-Majors y hoy vamos a hablar de la Sanford ex de Bucky McMillan, ya sabéis, Bucky McMillan, nuevo entrenador de Texas A&M, el equipo de Rubén Domínguez, del cual, por cierto, tenemos un vídeo del Spanish Invasion hablando de él, pero Bucky Buckets, como le llamaban allí, ¿no? Bucky McMillan ya es historia de Sanford, perdón, una historia reciente y muy buena, y era lo que todos esperábamos, ¿no? Al final Macmillan, sí, perdón, tenía que salir porque era uno de esos entrenadores jóvenes que estaban en el disparadero para ir a un sitio de más fama y evidentemente pues le ha llegado la oportunidad de irse a Texas A&M. Para reemplazar a Macmillan en Sanford, ¿quién llega? Llega Lenny Acuff, que es un entrenador que diréis, ¿y ese hombre quién es? ¿No? Para empezar. Bueno, pues tiene su historia y veréis por qué está dentro del Coaching Carousel. Entrenador de 60 años, nacido en Huntsville, Alabama. Un entrenador que su única experiencia en División 1 es la de Lipscomb. Una Lipscomb, por cierto, con la cual ha tenido bastante éxito, ¿no? Ha jugado Madness, el año pasado ganó contra todo pronóstico el torneo de Atlantic Sun ante North Alabama en un partidazo, el cual pudisteis seguir junto a Jorge Virué y a servidor en Madness 360, ya sabéis, ese programa espacio del March Madness, en el cual empezamos ya con los torneos de conferencia. Y este torneo se juega el primer domingo de la Champ Week y ese torneo siempre lo solemos ver y se lo llevó Lipscomb ante North Alabama en un temporadón de Lipscomb, 25 partidos ganados, 9 perdidos, un récord de 14-4 en la Atlantic Sun. Ganaron la Atlantic Sun, la regular season, también igualados con North Alabama, y un Lenny Acuff que tiene su historia porque le llega probablemente su primer gran papel o su primer gran banquillo importante en la NCAA, porque al final Sanford, a ver, no es importante para gente que no esté, que solo vea Power 5, High Majors y demás. Pero bueno, dentro de la SoCon es un equipo de renombre. Rubén Guerrero, por ejemplo, jugó allí en Sanford y dentro de la SoCon siempre es un rival durísimo. Lenny Acuff llegó a Lipscomb, como repito, su única experiencia de División 1 en la temporada 19-20. Es cierto que las últimas 3 temporadas son las únicas donde ha ganado más de 20 partidos. Pero bueno, siempre ha estado ahí la parte media alta, sobre todo alta, de la Atlantic Sun. No ha bajado del quinto puesto en ninguna de sus 6 temporadas en la Atlantic Sun. Y él llegó a Lipscomb después de probablemente ver las mejores Lipscomb de los últimos años, con un tal Casey Alexander como entrenador, que es el actual entrenador de Belmont. Recordad que Casey Alexander dejó Lipscomb para irse a Belmont. No ha tenido todo el éxito que pensábamos que podía tener en Belmont. Quizás los últimos años no están siendo como se esperaban dentro de lo que sabíamos que era Belmont, ¿no? Equipo que jugaba Madness y demás. Belmont ha cambiado, eso es otra historia, ya hablaremos algún día de Belmont. Pero claro, Alexander Lipscomb los tenía siempre arriba, además montaba equipazos, gente como Garrison Matthews, que está actualmente en la NBA, estuvo sus últimos años. Hassan Asadullah también estuvo allí, que era un center bastante interesante junto al amigo Garrison Matthews. Y la verdad que montaba equipos chulos. Casey Alexander, que se fue y llegó Lenny Acuff. Y con Lenny Acuff el equipo, pues evidentemente después de esa reconstrucción de años, ha estado de arriba. Y desde luego que Acuff es un entrenador que con Lipscomb lo ha mantenido dentro del Atlantic Sun y dentro del panorama nacional. Dando petardazos, ganando algún partido ante una High Major y demás, que pensábamos que no.
Pero yo creo que donde nos tenemos que fijar de este señor, de Lenny Aicaf, de 60 años ya, es en su trayectoria en División 2, si no recuerdo mal. En la universidad de su casa, además, en Alabama, Huntsville, ya sabéis, os repito, os recuerdo, él es nacido en Huntsville, Alabama, y allí es toda una institución. O sea, es un equipo, es un entrenador que probablemente solo le ha faltado pisar Final Four, porque es un equipo que ha pisado, sobre todo en su última época, regularmente pisando bandes, llegando a segunda semana, a Sweet 16, Elite 8 y demás, estando sobre todo la época entre 2009 y 2017, estando casi siempre arriba en la Gulf South Conference, que es la conferencia donde juega Alabama Huntsville. Y desde luego que ahí se hizo un entrenador importante, metiendo al equipo muchas veces en Madness, sobre todo haciéndose un nombre dentro del panorama de la División 2, que ya sabéis que siempre saca a estos entrenadores, como el bueno que entrena a un tal Álvaro Folgueras en Iowa, Ben McCollum, también salió de División 2 ganando mucho. Y bueno, no digo que Lenny Aicaf tenga tanto éxito como Ben McCollum, por supuesto. Pero bueno, es un entrenador con su historia, para que veáis que con una buena carrera durante los años, todo llega, ¿no? Llegó hace 6 años el puesto en División 1 y ahora llega el puesto en una SoCon, que desde luego que es un lujazo para Lenny Aicaf entrenar a un equipo de la SoCon como Sanford. A ver, ¿dónde veo yo a Aicaf? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque claro, es que sustituir a Macmillan va a ser prácticamente imposible. O sea, un equipo como Sanford. Los últimos años que hemos visto a Sanford, porque gente afina al canal y sabéis de quién hablo, o de quiénes hablo en plural, sabéis que os he hecho, me gusta siempre hablar en plural, ya sabéis, os hemos hecho seguir a Sanford. Sabéis que hace un par de años la Sanford de Bucky Macmillan era el equipazo que dominó la SoCon, con gente importante, ¿no? Como AJ Staton McRae, como Talas Graziani, Eikor, Ryland Jones, bueno, un montón de gente interesante que nos gustó muchísimo la manera de jugar de Macmillan. Evidentemente, Lipscomb es un equipo que a mí, lo que le he visto en la Atlantic Sun, que tampoco es mucho, quitando el torneo, ya sabéis, la Atlantic Sun es muy complicado seguir y desde que no está Liberty hace unos años, pues un poco más, ¿no? Cuesta bastante más seguirla. Claro, ¿cómo vender, ¿no? La llegada de Icaz después de lo de Macmillan, ¿no? Yo creo que al final lo que tiene que hacer Sanford, que por cierto es una universidad en continuo crecimiento y con dinero, el cual moverse y demás, el error sería comparar a ICAF con Bucky Macmillan y pensar y creer que Sanford tiene que estar ahí arriba siempre. Yo donde veo a ICAF haciendo buenas temporadas en Sanford, mitad tabla de la SoCon, yo no le pediría un poco más. Algún partido sonado, ¿no? Que gane equipos pues de cierto nivel, ¿no? Pues equipos de mid-majors de su nivel, alguna high major se le puede meter mano, hacer muy buen papel ante equipos Power 5 que jugarán contra ellos en non-conference seguro. Y al final ahí es donde yo veo a ICAF. Evidentemente, la gente de Sanford debe entender que los años de Macmillan han sido muy buenos. Si ha llenado el Pit Hannah Center, que yo creo que hacía tiempo que no. Y claro, el nivel de dominio en la SoCon estaba complicado. Más que nada porque la SoCon también es una conferencia que año tras año hay 4 o 5 equipos de la parte alta que siempre están ahí. Entonces es complicado mantenerse. Entonces, yo creo que ACAF se debe mantener ahí en la parte media alta de la SoCon, haciendo buenas temporadas, ganando 20 partidos y demás. Y yo le veo ahí. Que haga un Mandes y demás, lo veo muy complicado, sinceramente. Evidentemente sabéis que hay que ganar el torneo de la SoCon. Y no es un torneo al uso. O sea, en la SoCon te tienes que pelear con las Chattanooga, con la East Tennessee State, con la Furman, con la USC Greensboro, con las Wofford y algún equipo más que te pueda aparecer por ahí, que siempre te van a dar mucha guerra y te van a complicar muchísimo. Entonces, pisar Mandes yo lo veo complicado, pero bueno, más o menos la llegada de ICAF yo creo que es para ir ya abriendo el camino a una mente joven nueva que pueda llegar allí, que veremos. Yo, sinceramente, Sanford estando en el estado de Alabama, sinceramente,
yo me esperaba que a Homewood llegara, pues eso, algún asistente de Alabama o alguna cosa así, ¿no? Más cercana de la Power 5. Ha llegado ACAF, que me parece un entrenador totalmente interesante, y vamos a ver si van por ahí los tiros en la próxima llegada, que al final ACAF tiene que estar años, pero tampoco va a estar una vida allí. Entonces, vamos a ver esa transición de ACAF allí y luego vamos a ver. Yo, desde luego, creo que ACAF va a estar unos cuantos años y, salvo catástrofe absoluta, se debería mantener ahí. Pero bueno, veremos a ver cómo se da en Sanford. Una Sanford que, desde luego, que había que hablar de ACAF porque es un entrenador que en Leeds, como lo está haciendo muy bien, sinceramente, comparado con lo que se venía, ¿no? Que al final parecía que iba a desaparecer Liscon desde que se fue Casey Alexander, y los ha mantenido ahí, y vamos a ver si consigue hacer lo mismo con Sanford. Así que nada. Lo dicho, otro carrusel que se acaba, un carrusel de la ShowCon, que la verdad que siempre es una conferencia que sabéis que me encanta, conferencia top 12, entre el 12 y el 15 quizás en cuanto a nivel, para mí personalmente, más tirando al 12 que al 15, ya os hago mi pequeña valoración. Pero nada, siempre es un gustazo hablar de la ShowCon, además de Sanford, que además tiene una fanbase bastante interesante, porque estoy seguro que pondremos este tweet y mucha gente de allí nos dará me gusta y demás, porque en su día nos hicimos famosos entre la fanaticada de Sanford solo por hablar de Bucky Macmillan, cosa que ni en América hablaban. Por eso somos el 360. No somos tan grande como mucha gente piensa, no lo seremos tampoco, pero bueno, tampoco nos hace falta. Mil gracias por estar ahí, seguid disfrutando del contenido relacionado con la NCA en College 360. Ya sabéis, mañana viene Jordi para hablar del FIBA Euro U20, hacer la previa de un torneo que empieza ya. Sabéis que ayer hablábamos de Mario Sansuper y su llegada a Gonzaga con David y con Jorge. El domingo vuelven David y Jorge para hablar de Adrián Rodríguez a Washington State. Y la semana que viene seguimos hablando de carousels, de jugadores españoles, analizaremos el FIBA Euro U20 y demás. Todo en la casa de la NCA, ya sabéis, College 360. Hasta luego.